De forma intuitiva, vemos que ser curioso es divertido, inyecta chispa dentro de las rutinas de nuestras vidas. Pero, ¿es incluso bueno para nuestra salud mental? Y más aún, ¿es bueno para la salud en general? Algunos estudios han demostrado que hay una correlación entre permanecer curioso cuando envejeces y tu salud en general. Al parecer, el hecho de que decaiga la curiosidad podría ser un indicador de una posible enfermedad neurológica y de una salud en declive. Saramago dice que empiezas a envejecer cuando dejas de ser curioso. Otros estudios llegan a encontrar correlaciones entre mantener un alto nivel de curiosidad y una menor probabilidad de desarrollar hipertensión y diabetes. Por tanto, mantenerse activo en términos de curiosidad sería bueno para la salud mental, pero también para la salud física en general. Y hay investigaciones que muestran que mujeres mayores, acostumbradas a leer con interés novelas de misterio, conservan mejor sus facultades mentales conforme envejecen. O sea, una dosis periódica con regularidad de lo inesperado, que podemos encontrar en las buenas novelas o series de intriga, ayudaría a mantener tu cerebro en buen estado de salud. Permanecer curioso sería, pues, saludable física y mentalmente. Si las investigaciones acaban demostrando que hay una relación entre mantener la curiosidad y la longevidad de los humanos, estimular la curiosidad podría convertirse en una forma de frenar la degeneración neuronal con la edad. Desarrollar programas para mantener la curiosidad de los mayores podría convertirse en algo crítico en una sociedad en la que el deterioro de la salud mental puede llegar a convertirse en una epidemia en las próximas décadas. Hasta ahora, muchos de los estudios muestran que hay correlaciones entre la curiosidad y la salud, no relaciones causa-efecto. Lo que indica es que hay que estudiar más esa conexión entre curiosidad y salud. También resulta curioso destacar que aquello que sirve para la salud en general, por ejemplo, caminar, dar un paseo, puede ser también estimulante para la curiosidad. Por ejemplo, si caminamos por algún sitio nuevo para nosotros y encendemos nuestros ojos para mirar de manera diferente aquello que se nos presenta como nuevo. Darse, pues, una dosis diaria de descubrir algo nuevo sería tan importante como comer bien o dar un paseo. Más aún, puede que la curiosidad nos ayude a escoger las opciones que son mejores para nuestro bienestar presente y futuro. Lo que hoy ya sabemos es que, a nivel cerebral, la curiosidad funciona como un anticipo de recompensa. O sea, la curiosidad por algo se dispara porque intuyes una alta posibilidad de retorno, de recompensa. Tienes curiosidad por algo porque con ello puedes aprender algo nuevo, resolver algo que te inquieta o inyectar algo nuevo en tu vida. Esta promesa de recompensa, de conseguir algo nuevo, genera un chorro de dopamina en el cerebro. Ser curioso da literalmente energía al cerebro y facilita un estado creativo, lo cual veremos que también deriva en aumentar el grado de felicidad. Así pues, ser curioso da energía al cerebro, lo que nos facilita ser más creativos, lo que nos brinda felicidad. La curiosidad, metafóricamente hablando, sería como una electricidad espiritual de la mente creativa, como ha dicho el artista Julia Cameron. Y esta electricidad es buena para nuestra salud.